Creer en la resurrección de Cristo es esencial para nuestra salvación. Escuche lo que dijo Pablo, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Significa creer en quien Él dijo ser, creer que murió por la razón que dijo. Él pagó toda nuestra deuda, así que somos hijos de Dios como resultado del Cristo crucificado y resucitado. Hoy, en el programa En Contacto, nuestras convicciones en torno a la resurrección de Jesucristo. ¿Real y verdaderamente cree usted que Jesucristo fue crucificado, sepultado y sellado en una tumba y de algún modo resucitó? ¿Realmente cree eso? Algunos lo creen, otros no. ¿Tiene alguna convicción al respecto? A veces alguien dice, ¿acaso tengo que creer que Cristo resucitó de la tumba para poder ser salvo? Y la respuesta es sí. Y Pablo quería aclarar eso al escribir en Romanos capítulo 10, escuche lo que dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Escuche bien lo que dice. Que si confesares, confesar es creer, estar de acuerdo con Dios en algo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué quiere decir? Significa que cree que Él es quien dijo ser, es el Hijo de Dios, una persona de la Trinidad. Él es Dios quien vino en forma de bebé en Belén, nacido de una virgen, creció, anduvo entre los hombres para morir en la cruz y pagar todos nuestros pecados. ¿Cree que eso es verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Hay que creer de corazón que Dios le levantó de los muertos? Sí. ¿Y sabe por qué? Si Dios no lo hubiese resucitado, ¿quién sería sino un hombre más? Muchas personas han sido crucificadas, pero Dios deja muy en claro que todo creyente debe tener una firme convicción en torno a la crucifixión de Cristo, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, usted será salvo. Así que no hay duda en lo que respecta a la Biblia de que sea o no importante. Ahora Pablo les escribía a los corintios, que eran considerados el pueblo más inmoral del mundo conocido en aquel entonces, y vivir en Corinto era ser corintizado. Personas muy inmorales, impías, no eran creyentes. Entonces, cuando Pablo escribió Primera de Corintios, fue para asegurarse bien de que entendieran la verdad y para darles evidencia de que Jesucristo era el Señor vivo. Y le invito a acompañarme al capítulo 15 de Primera de Corintios, porque aquí Pablo asume una postura respecto a la resurrección de Cristo y la presenta muy firme y claramente. Así que hay que tomar la decisión. O lo creo o no lo creo. Si no lo creo, no soy salvo. Si lo creo, lo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón, entonces soy salvo. Escuche lo que dice Pablo en el versículo 12. Pero si se predica de Cristo, escuche, hay 7 sí condicionales en estos versículos, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y dice el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vea lo que dice. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, ¿qué hacemos sentados aquí? ¿Por qué una iglesia? ¿Por qué hablar acerca de Jesucristo? Mire, si Jesús fuese un hombre muerto, crucificado y desaparecido de algún modo, y no es quien dijo ser, ¿de qué se trata todo esto?
Y piensa en los discípulos que predicaron de eso. Piensa en el precio que pagaron. Algunos fueron crucificados, perdieron sus vidas. Uno no pierde su vida por algo que no cree. Fueron crucificados y sufrieron de todo, porque creyeron en la resurrección de Cristo, lo vieron después de eso, vieron huellas de clavos en su mano. No hubo una forma alguna de persuadirlos o convencerles de que Jesucristo no haya resucitado de la muerte. Y dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y no solo eso, sino dice, vana es también vuestra fe. Piense en las creencias que usted tiene. ¿No cree que haya Jesús resucitado? ¿Qué más en la Biblia no cree usted? ¿O acaso hay algo que sí cree de la Biblia? Dice que nuestra fe es vana, está vacía. No tiene impacto ni significado en nuestra vida si no creemos que Jesús resucitó. Ahora aquí les escribe a los corintios, algunos eran parte de la iglesia, pero muchas personas no eran creyentes, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Imagínese que usted se despertara mañana y no creyera en el Señor Jesucristo, ni en la resurrección. Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué motiva su vida? ¿De qué está seguro? ¿Qué confianza puede tener? Tendrá que reconocer que algún día morirá. Algunos de sus amigos ya han fallecido, quizás sus padres. ¿Qué tiene a qué aferrarse? Quizás diga, cuando me llegue la hora, pues desapareceré ella. No desaparecerá. Quizás le pongan en un ataúd muy costoso. Habrá flores y vendrán sus amigos, pero le digo algo. Habrá una sensación de muerte en su funeral si muere sin Cristo. He ido a suficientes funerales y solía vivir, cuando era pastor en Miami, cerca de una funeraria, y muchas veces las personas morían sin tener un pastor. De hecho, recuerdo una vez que murió una dama, debió haber sido muy rica. La única persona que fue a la ceremonia donde prediqué fue su abogado, sentado atrás lo más lejos posible. Así que pensé, tengo una oveja a quien predicar, le daré un mensaje sólido. No quiero que muera sin conocer a Jesucristo, pero puedo decirle esto. Cuando uno va al funeral de un amigo que ha fallecido, uno se goza en el Señor y ve el cuerpo, etc. Pero si no son salvos, algo distinto pasa. Es un momento trágico cuando alguien muere sin Jesús. Porque la pregunta es esta, ¿y luego qué? Usted no desaparece. Alguien dirá, me haré cenizas. No es así. Su cuerpo se hará cenizas, pero usted irá a algún lugar. En algún lugar. Ni un versículo bíblico dice ni da razón que uno desaparece. Y Dios tiene el poder más grande para resucitar a sus hijos. Escuche lo que dice. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces, si no creemos para nada en la resurrección, no creemos que Jesucristo resucitó. ¿Qué esperanza tenemos de que seremos resucitados? Entonces dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Piense en esto. Si no cree que Jesucristo resucitó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre y ha escuchado la confesión de sus pecados, la entrega de su vida a Él, si usted no cree eso, entonces va por la vida y todo marcha de maravilla y tiene abundancia, tiene amigos y esto y aquello, y repentinamente tiene algo que le quitará la vida. Tiene todo lo que el dinero puede comprar, tiene relaciones de las que se enorgullece mucho, pero no tiene a Jesús. Escúcheme bien. No importa lo que le hayan dicho. Si usted muere sin Cristo,
estará eternamente separado de Dios por siempre y para siempre y siempre. La Biblia dice que Jesús vino al mundo con el propósito de dar su vida en la cruz. Fíjese, Él derramó su sangre por nosotros, o sea, la muerte de Jesús pagó por nuestra salvación. Porque nuestras obras nunca serán suficientes. Y la razón por la que estamos aquí, y la razón por la que está allí como hijo de Dios, es porque hace 2000 años Jesús fue a la cruz, pagó la deuda de pecado del mundo entero con su cuerpo, y esa gran verdad del Cristo crucificado y resucitado ha sido declarada, invocada y proclamada por siglos, la misma firme verdad. El hecho de que Cristo nos ama lo suficiente para andar con nosotros a diario, mediante la presencia moradora del Espíritu Santo, somos amados por Dios. Amados tanto para ser morada de su Espíritu hasta que Dios nos llame a su presencia. Vive en nosotros. Y Pablo les escribe a los Corintios, y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. ¿Recuerda cómo se sentía cuando vivía fuera de la voluntad de Dios? ¿Cuando vivía en pecado? ¿Y recuerda lo que sucedió al aceptar a Cristo? Lo libre que se sintió. Sabía que algo maravilloso había pasado en su vida. Pero si usted no tiene esa promesa, y mire, pensando en funerales, por ejemplo, recuerdo el primer funeral en el que participé como pastor. Fue en mi primera iglesia en las montañas, y esa dama y su esposo vivían en la montaña, lejos de la villa donde yo era pastor. Él no quería nada que ver con la iglesia, nada que ver con Dios, nada. De hecho, él amenazaba a la gente que iba a visitarlo y había que caminar casi 1,5 kilómetros para ir a su casa. Y él falleció. Y tuvimos el servicio en la iglesia. Nunca olvidaré esto mientras viva. Y lo que más recuerdo, no sé cómo decir, la expresión más agobiante de desesperación que he visto. Ella estaba tan desesperada, sin nada espiritual en su vida, metió su mano en el ataúd y lo agarró. Y tuvieron que apartarla de él, gritando en la iglesia. Gritando, gritando, gritando. No puedes irte, no puedes dejarme, me quedaré sola, no puedes dejarme, me quedaré sola. Y ese fue mi primer funeral y esperaba que fuese el último así. Y pensé, ella subía por ese camino, subía por esa montaña a vivir sola, él no estaría allí. Porque ya no estaba. Y ella no tenía esperanza de volver a verlo. ¿Y sabe lo maravilloso que pasó? Ella fue salva. Y recuerdo no mucho después, pero sí recuerdo que ella aceptó a Cristo y al ser salva en verdad lo fue. No cabía en sí, agradeciéndole a Dios por perdonarle sus pecados y por no haberla dejado sola, y ya no tenía que vivir sola, y así seguía, daba su testimonio en público a todo el mundo. Mire, o es salvo o está perdido. La decisión es suya. Y lo que Pablo dice aquí, 7 veces dice, si estas cosas son ciertas, esto es lo que pasará. Y la razón por la que lo dice una y otra vez de otra forma es grabar en sus corazones que si no tienen a Cristo, no tienen esperanza. Ninguna. Creer en la resurrección de Cristo es esencial para nuestra salvación. Escuche lo que dijo Pablo, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Significa creer en quien Él dijo ser, creer que murió por la razón que dijo. Él pagó toda nuestra deuda, así que somos hijos de Dios como resultado del Cristo crucificado y resucitado.
Si hay algo de lo que debería tener una convicción es que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por sus pecados. Resucitó. Lo declaró de muchas formas y que tenemos plena confianza en lo que dijo Pablo. Ausentes del cuerpo, dijo, presentes al Señor. Entonces escucha este versículo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron si no hay resurrección. Y seguido de esto dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si la única esperanza que tiene en esta vida dice que somos dignos de lástima porque hay otra vida. Lo importante es que todos moriremos e iremos a algún lugar. Hay solo dos lugares, con el Padre o con el diablo. La gente dice, no creo en el diablo. Jesús creía. Y la Biblia también. La gente da toda clase de razones para no rendir su vida al Hijo de Dios. La única otra alternativa es morir sin Él y pagar la deuda de sus pecados. Mire, la razón por la que Jesús murió en la cruz y dio su sangre, el hecho de que Él muriera, su sangre, su muerte, fue la paga por nuestro pecado, paga por el pecado del mundo. Y la razón por la que tenemos esperanza y seguridad, Él pagó nuestros pecados. Si usted rechaza la paga, mire, si rechaza la paga por su pecado, está endeudado con Dios Todopoderoso por sus pecados. Es decir, si no acepta su muerte como paga por su pecado, ¿qué le dirá Dios cuando esté delante de Él, con todo su pecado frente a usted? Sin esperanza. Dios lo ha simplificado. Así que deseo preguntarle, ¿cree usted realmente que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados, que pagó toda su deuda? ¿Lo cree? ¿Cree que Él resucitó? ¿Cree que un día usted se presentará ante Dios y dará cuenta de su vida? ¿Y qué está haciendo al respecto? ¿Lo ha aceptado como su Salvador? No me refiero a ir a la iglesia ni disfrutar muchas cosas. ¿Ha dicho lo que dijo Pablo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, creo que Dios lo resucitó de los muertos y rindo mi vida a Él. ¿Ha hecho eso? Entonces permítame preguntarle, ¿cuál será su base para que Dios le acepte al morir? Si elimina a Jesús de la ecuación, no tiene nada. Escuche lo que dijo Pablo. Dijo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y luego cambia el sujeto. Dicen en el versículo 20, mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Lo que significaba que Él fue el primero y todos los demás seguirán luego. Mire, hace unos años me llamó un amigo y me dijo, quiero que vengas a visitarme. Él vivía en Carolina del Norte y le dije, aprecio eso, pero ¿por qué quieres que vaya? Me contestó, solo quiero que vengas a verme. Bueno, él había sido muy amable, está bien, y fui a verlo. Dijo, mañana te llevaré a un lugar, pero no me dijo dónde. Pensé, me pregunto, ¿qué se trata esto en la mañana? Salimos, paramos en Dry Fork, Virginia, donde yo nací. Y cuando llegamos vi la iglesia, el cementerio, pero nada más. Y pensé, ¿qué es esto? Él dijo, bueno, salimos y caminamos unos minutos, y mi abuelo había empezado esa iglesia hace muchos años. Y le dije, bien, y él me dijo, bueno, te dejaré, pero regresaré pronto. Así que me dejó allí solo en la iglesia. Pensé, ¿qué es esto? Pero él sabía lo que hacía. Caminé
Caminé por la orilla del estacionamiento donde estaba el cementerio. Me acerqué a las primeras dos lápidas. La primera decía Charles Fraser Stanley. Y la segunda era Rebecca, mi madre. Y luego pensé en que nunca volvería a ver a mi padre. Nunca sabré cómo era él. Y por un instante sentí la desesperanza, el vacío, la futileza, pero no por mucho. Y dije, gracias Jesús, gracias amado Dios, que no están allí, están contigo, y un día los volveré a ver a ambos. ¿Tiene algún amigo o ser querido que se ha ido? Camina en el cementerio. ¿Tiene seguridad? ¿Dudas? ¿Temores? No me imagino amar a alguien de todo corazón y que fallezcan y saber que nunca le volveré a ver. Pero si mueres en Cristo, dejará atrás algunos que no volverán a verle. Cuando Pablo dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Un día de estos, Dios le llamará a su presencia y dará cuenta. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después está el juicio. Solo deseo preguntarle, ¿está usted listo? ¿Es usted salvo? ¿Puede señalar un momento en su vida y decir sí, acepté a Jesús como mi Salvador? ¿O tendría que decir, he escuchado mucho de esto? Me han animado, pero no he tenido tiempo, nunca pensé mucho en eso. Un día de estos tomará su último aliento. ¿Qué dejará usted atrás? ¿Hijos que le aman, a quienes no volverá a ver? ¿O esposo, esposa o un amigo? ¿Será lo suficientemente sabio para pedirle a Jesucristo que perdone sus pecados? Porque cree que su muerte en la cruz pagó por sus pecados. Y tiene la sabiduría de pedirle que le perdone y limpie, y decirle que rinde su vida a Él ahora mismo. Y cree lo que Él dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Creen ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Ausentes del cuerpo, no en la tumba, no. Ausentes del cuerpo, no. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Si aún no lo ha hecho, no le ha pedido a Jesús que le salve, deseo que eleve una oración que Dios contestará. Y puede orar, ya sea sentado ahí, o en su casa, o donde sea que esté, puede hacer esta oración. Si quiere que Dios le dé el don de vida eterna, si desea estar seguro de lo que le sucederá cuando muera, si quiere estar listo y desea dejarle a sus seres queridos el legado de una persona consagrada a Dios, quiere dejarles la seguridad y que al poner su ataúd en la tumba usted no está allí y volverán a verle. Si desea dejarles un legado así, incline su rostro y haga esta oración. Padre Celestial, confieso que soy pecador. Me avergüenzo de mis pecados. Te pido que perdones mis pecados, no porque lo merezca, Señor, sino porque dijiste que me perdonarías.
creo que Jesucristo es el Señor. Y yo creo que Él puede ser mi Salvador. Te pido que me perdones. Y hoy, en este momento, rindo mi vida a Jesucristo, el Señor vivo, y lo acepto para mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta sencilla oración, permítame decirle lo que ha pasado. Sus pecados son perdonados, su nombre está escrito en el libro de la vida, el Espíritu Santo le sella como hijo de Dios. Quizás diga, no sentí nada de eso, es natural. Pero ¿sabe lo que sucederá? Al salir de aquí comenzará a sentir algo, libre y liberado del peso del pecado, y ahora es hijo de Dios. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor visite encontacto.org. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.